Ejemplo de vibraciones forzadas. Se suspende un bloque de 5 kilogramos de un resorte que tiene una rigidez de 300 Nm. Si en el bloque actúa una fuerza periódica vertical F igual a 7 seno de 8t newtons, donde t está en segundos, determine la ecuación que describe el movimiento del bloque cuando se le jala hacia abajo 100 milímetros de la posición de equilibrio y se libera del reposo cuando t es igual a 0. Considere positivo el desplazamiento hacia abajo. Nuestro ejemplo es un ejemplo de vibraciones forzadas, en el cual tenemos un resorte, un bloque y una fuerza armónica actuando sobre el bloque. Vamos a considerar nosotros para nuestro problema que en este caso nuestro eje X positivo está medido hacia abajo. La ecuación que nos solicitan a nosotros corresponde a una ecuación para la posición del bloque en función del tiempo. Esta ecuación es la solución de la ecuación diferencial que describe la vibración forzada. Dicha ecuación es de la forma mxb' más kx igual a la fuerza armónica, donde m es la masa del bloque, k la constante de rigidez del resorte y p de t en este caso es la fuerza armónica. Sería para nosotros igual a 7 seno de 8t. En este caso, la fuerza armónica tiene una amplitud que sería 7, P sub m, que es la amplitud de la fuerza armónica, y una frecuencia de la vibración forzada, omega sub f, que es igual a 8 radianes sobre segundo. Entonces, la ecuación diferencial que describe el movimiento, en este caso la vibración forzada, es una ecuación diferencial homogénea y de segundo orden. La solución de esa ecuación, que es lo que nos solicita a nosotros el problema, es una solución que es igual a una solución particular más una solución complementaria. Es decir, que la suma de dos ecuaciones. La solución particular, x de p, corresponde a la vibración en estado estable o permanente. Y esta vibración es debido a la fuerza armónica que actúa sobre nuestro bloque. La solución complementaria corresponde a la vibración libre o al movimiento armónico simple que sufriría nuestro sistema cuando se pone a oscilar. En el modelo idealizado de la vibración libre, nuestro objeto de movimiento armónico simple oscila indefinidamente a menos que exista una fuerza que lo detenga. Pero en la vida real esta es una idealización y por tanto no se cumple, porque nuestro movimiento en el sistema masa-resorte que tenemos ahí, si solo fuese vibración libre, se vería amortiguado por el efecto del rozamiento que tiene el bloque con el aire cuando se desplaza verticalmente. Entonces eventualmente la amplitud de nuestro desplazamiento se iría decreciendo hasta que eventualmente el bloque quedaría en reposo. Por lo tanto, la solución complementaria de nuestra función para la posición en términos del tiempo corresponde a la vibración transitoria, que quiere decir que eventualmente esta se va a desaparecer. Lo único que permitiría que nuestro objeto siguiera moviéndose en un movimiento de oscilación es la fuerza armónica que actúa sobre él. Entonces, la función que corresponde a este se denomina la solución transitoria, y la que corresponde a x particular se denomina la función permanente o la solución permanente para nuestra ecuación. Entonces necesitamos nosotros encontrar esta función. La x particular va a ser igual a la amplitud de la vibración en estado estable, esto es x sub m, amplitud de la vibración en estado estable, por el seno de omega sub ft. Y para nosotros la solución complementaria sería de la forma a seno de la frecuencia circular natural por el tiempo más b coseno de la frecuencia circular natural por el tiempo. Estas son nuestras dos soluciones. Para poder analizarlo, para poder analizar nosotros nuestro problema, lo primero que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre.
y dibujar las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. En este caso vamos a considerar nosotros en un diagrama de cuerpo libre que nuestra posición, como nos mencionaba el enunciado del problema, X va a ser positivo hacia abajo. Y vamos a considerar que las fuerzas que actúan en X van a ser el peso del bloque y la fuerza armónica. Y en el eje X negativo pues actuaría nuestra fuerza del resorte, que en este caso va a ser igual a K por la deformación estática más X, donde la deformación estática corresponde a la deformación que sufre nuestro resorte por el propio peso del bloque una vez este es colgado del extremo libre del resorte. Y X corresponde a la coordenada de posición que tiene nuestro bloque y por lo tanto va a corresponder, porque estamos considerando, modelando nuestro bloque como una partícula, va a corresponder también a lo que esté deformado en nuestro resorte, lo que esté elongado o comprimido. Este diagrama de cuerpo libre para nosotros va a ser igual a un diagrama de fuerzas efectivas. En nuestro diagrama de fuerzas efectivas vamos a considerar que la única fuerza efectiva de la aplicación de las fuerzas que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser un vector masa por aceleración, pero considerando nosotros que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, podemos escribirlo también como masa por xb'. Entonces, si nosotros consideramos eso, para poder analizar, llegar a la ecuación diferencial que nosotros necesitamos, podemos plantear como el movimiento de nuestro bloque es un movimiento de traslación, podemos plantear únicamente una sumatoria de fuerzas en X igual a sumatoria de fuerzas en X efectivas. En este caso, nuestra sumatoria de fuerzas en X vamos a tomarla positiva hacia abajo. Y vamos a considerar que en la dirección X positiva las fuerzas que actúan serían el peso y la fuerza armónica. Y en la dirección X negativa las fuerzas que actúan es menos K por la deformación estática más X. Y esto va a ser igual a nuestro vector masa por aceleración. Entonces, vamos a corregir aquí. Necesitamos nosotros llegar a la ecuación diferencial de la forma mx' más kx es igual a p de t únicamente. Pero en nuestra ecuación aquí nosotros tenemos dos términos adicionales, que son estos dos términos de acá, para que podamos nosotros llegar a la ecuación diferencial que describe la vibración forzada. Entonces necesitamos nosotros eliminar estos términos de aquí. ¿Cómo los podríamos eliminar? Bueno, podemos eliminarlos, llamémoslo así, si consideramos que originalmente nuestro resorte tenía una longitud sin estirar. Al extremo de ese resorte, el extremo libre, se le cuelga el bloque, lo cual ocasiona una deformación para nuestro resorte. Esta deformación adicional que sufre, o esta deformación, mejor dicho, que sufre nuestro resorte es lo que nosotros denominábamos deformación estática, que es únicamente debido al peso del bloque. Debido al peso del bloque, el resorte se estira. Pero no se pone a oscilar como tal, solo se empieza a mover un poco mientras el resorte se va estirando hasta que eventualmente llega al reposo. Y esta va a corresponder a nosotros a nuestra posición de equilibrio, a partir de la cual nosotros podemos venir, desplazarlo una distancia X adicional, de manera que ahora nuestro bloque, este por acá, lo liberamos con las condiciones que nos plantea el problema, se libera del reposo y el sistema empieza a oscilar. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para poder eliminar el peso y la deformación estática? Pues no nos interesa esta parte, sino que lo único que nos interesa es la porción cuando nuestro sistema está en reposo. Y entonces vamos a plantear nosotros un diagrama de cuerpo libre para esta situación. En este caso, las únicas fuerzas que actuarían sobre nuestro sistema serían el peso y la fuerza del resorte. En este caso, nuestra fuerza del resorte va a ser K por la deformación estática, porque todavía no estamos poniendo nuestro sistema a oscilar. Nuestro sistema está en reposo. Planteando eso, podemos decir sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Positivo hacia abajo, vamos a continuar con la misma elección de eje.
que teníamos desde el principio, y tendríamos que el peso menos K por la deformación estática, la constante de rigidez por la deformación estática, es igual a 0. Eso significa que los dos términos que tenemos nosotros acá, estos últimos dos términos, van a ser 0. Y podemos nosotros llegar a una ecuación de la forma mxb' más kx es igual a p de t. Ahora bien, nosotros podríamos haber tomado este modelo de la ecuación diferencial que describe la vibración forzada y únicamente sustituir los valores para la masa, la constante de rigidez y la función que describe la fuerza armónica. Eso podría ser válido para el problema que tenemos en la figura, el problema que nos presenta el enunciado. Pero si nuestro problema implicara más de un resorte, resortes en paralelo, resortes en serie, o más de un resorte que no estén ni conectados en serie o en paralelo, y que implicase además no un bloque que esté en un movimiento de traslación, sino un cuerpo rígido como una barra que esté en un movimiento plano general o que lo podamos nosotros modelar como una rotación centroidal o no centroidal, en ese caso necesitaríamos nosotros encontrar una constante de rigidez equivalente y encontrar también una masa equivalente para nuestro sistema, lo cual implicaría que nosotros podamos o debamos, para poder hacer eso, plantear nuestra sumatoria de fuerzas o nuestra sumatoria de momentos, o ambas, dependiendo de lo que el problema nos presente. Ahora, si sustituimos los datos que nos presenta el problema en la ecuación diferencial, tendríamos que nuestra ecuación diferencial para esta vibración forzada sería 5, que es la masa, 5 kilogramos, 5xb' más 300 Nm, que es la constante de rigidez por x, es igual a la fuerza armónica. Y esa es nuestra ecuación diferencial que describe nuestra vibración forzada. A partir de esta ecuación diferencial vamos a poder nosotros encontrar nuestra función para la posición en términos del tiempo, que va a ser la suma de las dos funciones, la función que corresponde a la solución particular y la función que corresponde a la solución complementaria. Entonces, ¿cómo es nuestra solución particular? Nuestra solución particular es igual a la amplitud por el seno de omega sub f. Nosotros ya dijimos que omega sub f para nuestro problema, nuestra frecuencia forzada, va a ser igual a 8 radianes sobre segundo. Eso lo obtenemos a partir de la función para la fuerza periódica. Ahora, la amplitud para nuestro problema la podemos calcular de varias formas. Una de las ecuaciones que nosotros podemos utilizar es decir que nuestra amplitud es igual la amplitud de la vibración forzada de la solución particular es igual a la amplitud de la fuerza armónica dividido la constante de rigidez menos la masa por la frecuencia regular de la vibración forzada. O también podríamos nosotros dividir tanto numerador y denominador de nuestra ecuación dentro de la constante de rigidez, y al hacer eso nosotros podríamos expresar nuestra amplitud como la razón entre la amplitud y la constante de rigidez dividido 1 menos omega sub f sobre omega sub n elevado al cuadrado, donde esto se conoce como la razón de las frecuencias. Se puede representar, dependiendo del texto que se utilice, con una letra P o con una letra R. Podríamos decir entonces nosotros que esto es igual a P sub m sobre K dividido 1 menos R al cuadrado. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? ¿Qué nos hace falta? La amplitud también la podemos saber nosotros a partir de nuestra ecuación de fuerza armónica. La amplitud P sub m para nosotros es 7. La constante de rigidez es 300. Lo que nos haría falta es determinar a qué es igual omega sub n. Omega sub n es igual a la raíz cuadrada de la constante de rigidez dividido la masa. Pero como nosotros lo que nos interesa, si ocupamos esta ecuación, esta de acá, lo que nos interesa es el cuadrado de la razón de las frecuencias. Podríamos decir, bueno, calculemos omega sub n al cuadrado. Eso solo va a ser igual a K sobre la masa. Después calculemos R, que va a ser igual a omega sub F, que es 8, dividido la frecuencia circular natural al cuadrado. Bueno, aquí solo tendríamos que decir que esto es R cuadrado, porque R es únicamente omega F sobre omega N.
Entonces podemos encontrar omega f al cuadrado, que para nosotros sería 300 sobre 5. Eso sería igual a 60. Esto quedaría en unidades radians al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces r al cuadrado para nosotros sería 8, que es la frecuencia de la vibración forzada, radianes sobre segundo elevado al cuadrado, dividido 60 radian al cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, el cuadrado de las frecuencias nos daría a nosotros un valor de 16 quinceavos. Podemos ocupar eso para calcular entonces nuestra amplitud. Podemos decir que la amplitud es igual. Nosotros estamos ocupando esta ecuación, P sub m sobre k dividido 1 menos la razón de frecuencias al cuadrado. Entonces la amplitud sería 7 dividido la constante de rigidez sobre 1 menos 16 quinceavos. Y eso nos da menos 0.350 metros, que sería la amplitud para nuestra solución particular, de tal manera que nuestra solución particular en este caso sería igual a menos 0.350 por el seno de 8t. Tenemos una parte de nuestra solución. ¿Qué más tenemos que considerar nosotros? Pues necesitamos considerar que debemos encontrar la solución complementaria. Para encontrar la solución complementaria, lo vamos a hacer a partir de esta expresión. Vamos a decir que la posición en función del tiempo es igual a la solución particular más la solución complementaria. La solución entonces sería menos 0.350 seno de 8t más a por el seno de la frecuencia circular natural por el tiempo más b por el coseno de la frecuencia circular natural por el tiempo. En este caso para nosotros, a y b son constantes que sirven para resolver nuestra ecuación de segundo grado y homogénea que corresponde a la vibración libre de un movimiento armónico simple. ¿Cómo encontramos esas constantes A y B que tenemos ahí? Bueno, pues los encontramos a partir de las condiciones iniciales que nos proporciona el problema. El problema nos indica que la posición en t igual a 0 es 0.100 metros, es decir, 100 milímetros en dirección hacia abajo, que para nosotros es positiva, y que se suelta con una velocidad inicial x' de 0, o podemos decir la velocidad inicial, que va a ser igual a 0. Entonces, evaluamos las condiciones de posición y velocidad en la función para la posición y para la velocidad de nuestro sistema. Evaluando la primera condición, x de 0 es igual a 0.100, obtendríamos nosotros esto. 0.100 es igual a, evaluamos, ¿en qué instante tenemos esta posición? Cuando t es igual a 0. Entonces, cuando t es igual a 0, en esta ecuación, en esta parte de nuestra ecuación, nos quedaría seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces, el primer término se volvería 0. Más a por el seno de omega nt por el tiempo 0. Eso nos daría 0. Y seno de 0 también es 0. Más b por el coseno de omega n por 0. Eso nos daría coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, el valor de la constante b para nosotros va a ser 0.100 metros. Ya encontramos una de las constantes. La otra de las constantes, la constante a, la podemos encontrar evaluando la otra condición inicial que nos proporciona el ejercicio, y es la velocidad de 0 en t igual a 0. Para poder entonces evaluar esa condición necesitamos nosotros una función para la velocidad en términos del tiempo. Esa función la obtenemos nosotros recordando que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Es decir, que nosotros debemos derivar
nuestra función de la posición. La derivada de la función de la posición que nosotros tenemos acá nos quedaría menos 0.350 por la derivada de coseno de 8t, de seno de 8t, que es coseno de 8t, por la derivada del ángulo 8t, que es 8, más la derivada de seno de omega nt, que sería coseno de omega nt, por la derivada del ángulo, que sería omega sub n, más la derivada de b coseno de omega nt, que la derivada de coseno de omega nt sería menos seno de omega nt por la derivada de omega nt, que es omega sub n. Entonces, obtendríamos nosotros que la velocidad en función del tiempo, nuestra ecuación para la velocidad en función del tiempo, simplificando la ecuación, la función a la que acabamos de llegar, mediante la derivación de la función de posición, obtendríamos que es menos 2.8 coseno de 8t más omega sub n por a por coseno de omega sub nt menos b por omega sub nt, perdón, por omega sub n multiplicado por seno de omega sub nt. Ahora, ¿a qué es igual omega sub n? La frecuencia circular natural. A raíz cuadrada de la constante de rigidez dividido la masa. Nosotros no encontramos directamente cuál era el valor, pero aquí corrijamos esto. Esto no es omega sub f, esto es omega sub n, que sería omega sub n al cuadrado. Omega sub f lo obtenemos a partir de la función. Entonces, omega sub n al cuadrado es 60. Entonces, omega sub n sería raíz cuadrada de 60. Y evaluemos las condiciones iniciales que nos plantea el problema. ¿Qué condiciones iniciales tenemos? La velocidad inicial es 0. Entonces, si evaluamos para t igual a 0 en esta ecuación, nos queda coseno de 0 y coseno de 0 es 1. 0 es igual a menos 2.8 más omega sub n, que es raíz de 60, raíz cuadrada de 60, por a, que no lo conocemos, por el coseno de, cuando evaluamos para t igual a 0 aquí, nos quedaría coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Menos b, que sabemos que es 0.100 por omega sub n, que es raíz de 60, por seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces todo este término se convierte en 0. De tal manera que para nosotros a va a ser igual a 2.8 sobre la raíz cuadrada de 60. Y eso es igual a 0.361. Entonces, ya que obtuvimos nosotros eso, podemos escribir nuestra función para la posición, que era lo que nos solicitaba el problema, en función del tiempo, que era la solución particular más la solución complementaria. Y esto nos quedaría menos 0.350 seno de 8t más a, que es 0.361, por el seno de omega sub n, que es raíz cuadrada de 60, multiplicado por el tiempo, más 0.100 por el coseno de raíz cuadrada de 60 multiplicado por t. Y esta es la función que nos está solicitando a nosotros el problema, nuestra posición en función del tiempo.